Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Eso significa que en este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde nuestros canales y redes sociales. Así que podéis suscribiros a ellos y seguirnos en todas ellas también para no perderos nada y estar al tanto de todo el contenido que se comparte aquí cada día. Bueno, espero que estéis muy bien y que estéis preparados para afrontar este precioso tema que se titula Los orígenes de la alquimia y el camino del discípulo. Esta es una entrevista que vamos a compartir hoy con Javier Acuña. Él tiene máster en Administración de Empresas, ex ejecutivo de la industria farmacéutica, profesor universitario y fundador de la Escuela de Alquimia Tradicional de Alto Grado, dedicada a la difusión de esta disciplina arcana. Bueno, pues yo ya le tengo preparado aquí al otro lado de la pantalla conmigo y como no, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Hola Laura, buenos días, buenas tardes allá, buenos días acá en Chile. Un gusto. Bueno, un gusto para mí poder acompañarte, Javier, y poder afrontar este tema contigo, porque la verdad es que es súper interesante y súper bonito el tema de la alquimia. Vamos a aprender un montón en esta tarde. Y justo antes de comenzar con esta charla, voy a recordar a toda la gente que nos acompañe al otro lado de la pantalla que a través del chat tendrán la oportunidad de indicarnos sus preguntas, sus cuestiones, sus dudas, todo lo que quieran compartir con nosotros aquí en directo. Y en unos minutitos vamos a tratar de dar cabida y de solucionar un poco esas preguntas que se generen a raíz de nuestra entrevista. Bueno, Javier, vamos entonces de lleno al tema y vamos a hablar un poquito de cómo te iniciaste tú, ¿no? En el tema de la alquimia, cómo llegaste a este camino, a esta andadura. Bueno, mira, yo siempre tuve la inquietud, eso es algo que me pasó durante toda la vida, por temas relacionados con el misterio humano, el conocimiento, y entre ellos, por supuesto, la alquimia. Y hace más o menos unos 15 años atrás, yo tuve la oportunidad de conocer acá eh, a un alquimista, digámoslo así. Esto puede sonar un poco extraño, pero es un alquimista de verdad, quiero decir, a una persona que practicaba la alquimia. Y en este conocerle, digamos, se produce una amistad, y yo, por supuesto, que sabiendo lo que él hacía, le pedí humildemente que me tomara como su discípulo y me enseñara este tema de la alquimia, que para mí, siempre repito, ha sido tan interesante, tan misterioso. Y así fue como partí con este alquimista que, a ver, en ese momento él estaba escribiendo un libro sobre alquimia, un libro al que con el pasar de algunos años, estando junto con él, le ayudé a editarlo. Él lo escribía y finalmente llegó un momento en que hubo que editar este libro, y yo tuve el privilegio de ayudarle a eso. Su nombre, el nombre de él es Apiano León de Valiente, que es un seudónimo, porque hay un detalle que es bueno recordar respecto de los alquimistas, y es el hecho de que ellos nunca dicen su verdadero nombre públicamente. De hecho, eso está, digamos, en la historia de la alquimia. Prácticamente ningún alquimista dio su verdadero nombre. Y esto tiene una razón histórica, y es que, si ustedes recordarán, la alquimia llega a Europa en la Edad Media, después del fin de las cruzadas, cuando los caballeros templarios regresaron y trajeron este conocimiento a Europa. Y en aquella época, ustedes saben esto, bueno, la Europa de la occidental en aquella época estaba absolutamente dominada por una sola fe, que era la fe católica, como bien sabemos, y no se podía pensar de una manera diferente. Entonces, estos alquimistas debieron ocultarse y debieron entregar sus conocimientos de una manera velada. De ahí entonces que era muy importante mantener el anonimato, porque evidentemente el riesgo que ellos corrían era un riesgo bastante alto respecto de sus propias vidas. Entonces, bueno, para resumir esto, yo tuve, repito, ese privilegio de aprender con Apiano León de Valiente durante 15 años. Y bueno, en este momento lo que yo hago es transmitir aquello que yo he recibido
y por eso que se ha fundado esta escuela de alquimia tradicional de alto grado, que ese es el nombre, es un poco largo, pero así es, alquimia tradicional de alto grado. Entonces, eso es básicamente, y repito que para mí esto fue un enorme privilegio, el poder conocer a un alquimista verdadero, digamos, y recibir este conocimiento, practicarlo, y en este momento tener también el privilegio de compartirlo, porque la idea, y eso siempre me lo comentó Ariano León de Valiente, la idea es que este sea un conocimiento que sea transmitido, que sea conocido, que no quede guardado en un libro o en algún lugar secreto, sino que sea entregado de una manera lo más amplia posible porque es muy útil para la vida de las personas. Eso es básicamente, Laura, cómo yo llegué a esto de la alquimia. Muy bien. Bueno, súper bien, ¿no? Explicado. Y bueno, aquí leía yo las primeras cuestiones que nos entraban en directo, Javier, y hay mucha gente que no conoce el concepto de alquimia. Si podemos explicar un poquito, evidentemente de manera muy, muy breve, ¿no? Porque la charla entonces no daría para prácticamente nada hablar sobre este tema, pero si podemos explicar qué es la alquimia como tal. Perfecto. Mira, la alquimia, primero la palabra, alquimia, es una palabra es una palabra de origen árabe en realidad. Viene de alquemia, es una palabra compuesta. Y el motivo de que se llame así originalmente es porque hay que conocer un poquitito de esa época histórica, digamos, cuando este conocimiento se transmite a los caballeros, a un grupo de caballeros templarios que había sido hecho prisionero durante las cruzadas. Y quienes le transmiten este conocimiento a estos prisioneros eran sus captores, que eran en este caso particular, eran un grupo, una secta musulmana que se conoce con el nombre de secta sufí. Entonces eran los sufíes los que traían este conocimiento y por alguna razón, porque estas cosas ocurren, sobre todo ocurrían en la antigüedad, cuando se tomaban prisioneros, estos prisioneros pasaban mucho tiempo al lado de sus captores. Lo que ocurría también era que se producían amistades, ¿no es cierto? Y hay que agregar acá también que hay que recordarlo también que los guerreros musulmanes eran muy respetuosos de sus adversarios. No eran guerreros muy, muy feroces, por supuesto, pero cuando se trataba de relacionarse con sus digamos, prisioneros, eran muy nobles, de una gran nobleza. No los masacraban, quiero decir. Entonces, se produjo esta amistad y estos guerreros sufíes lo que hicieron fue que se dieron cuenta que algunos de estos caballeros templarios eran personas muy nobles y por tanto ellos entonces los iniciaron en estos conocimientos que ellos, los sufíes, traían. Y entonces de ahí viene que el nombre es alquimia, porque ellos comentaban que este conocimiento venía de muy antiguo, incluso ellos hablaban de que venía de Egipto. Y es bueno recordar que Egipto, no sé, el nombre Egipto es un apodo que le pusieron los griegos. El país se llamaba Kem, en realidad. El país de Kem, ese era realmente digamos, era realmente el nombre. Entonces, alquimia es aquello que viene del interior del país de Kem. Ese es básicamente el concepto. Entonces, primero es eso, un conocimiento antiquísimo que viene de Egipto mismo, transmitido, digamos, digamos, en este caso, por los sufíes a los templarios, y ellos a su vez lo trajeron a Europa. Eso es un poco, muy sintéticamente, la historia de cómo llegue, porque se llama alquimia. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por esa aclaración y ahora sí vamos a zambullirnos íntegramente en este tema y oriéntanos un poquito, vamos a tratar esos orígenes de la alquimia y también el camino del discípulo. Cuéntame más. Claro, mira, a ver, como tú bien dijiste, Laura, este tema es un tema muy amplio, entonces aquí estoy tratando de hacer una síntesis lo más perfecta que se pueda. Esencialmente, la alquimia es un conocimiento de carácter iniciático.
Eso significa que las personas que toman este conocimiento lo reciben después de haber recibido una cierta instrucción, de haber conocido ciertos elementos previos. Y lo otro es que la alquimia lo que hace básicamente es explicar la situación del ser humano. ¿Cuál es la situación que vive el ser humano desde el momento en que es creado? Y otra cosa que es importante es saber y concebir que la alquimia también tiene dos fases. Una fase que es teórica, que son todos los aspectos teóricos de la llamada doctrina alquímica, que se fundamenta en una serie de conocimientos y se escribió en símbolos, está escrito en las catedrales europeas, principalmente las catedrales góticas. Estas catedrales reciben en sus muros una cantidad enorme de información oculta en la forma de símbolos, de figuras, de imágenes, que son muy difíciles de interpretar, porque si no hay una clave de interpretación es muy difícil que eso ocurra. Entonces, este conocimiento, digamos, teórico por una parte es ese, pero también tiene un aspecto práctico. Perdón. La alquimia tiene un aspecto práctico en el sentido de que no solamente explica lo que acabamos de comentar, sino que además enseña cómo hacerlo. Es muy especial esto que digo, pero porque una cosa es que a mí me expliquen lo que sucede conmigo, ¿no es cierto?, con mi humanidad, con mi pasado, qué pasa con la tierra, con los seres humanos que vivimos acá. Y otra cosa distinta es que esto se transforme en algo práctico en mi vida práctica. Bueno, esencialmente lo que ocurre acá es lo siguiente. Explica la alquimia en sus bases llamémosle así, ideológicas, por decirlo de alguna manera, que nosotros los seres humanos hemos sido creados. Ellos explican, los alquimistas, que existe ante todo y previo a todo existe el uno sin segundo, el Tao, digamos, de los budistas, la causa sin causa, y muchos nombres que se le pueden dar. Y los alquimistas hablan del innominado, el que no tiene nombre. Y ese innominado es el que ha existido siempre. Y este innominado en un momento dado crea la dualidad, creando primero lo que se conoce como la luz iniciática, que en el nombre, digamos, en la terminología alquímica, se le conoce como Alcahest, que es otra palabra de origen evidentemente árabe. Este Alcahest es la luz creadora, es el Dios creador, podríamos decirlo así. Así como tenemos entonces, por una parte, al innominado, que es el todo, el uno sin segundo, este a su vez entonces crea al Dios creador, que es el Alcaes, y por contraposición necesita crear su contraparte, que es la oscuridad. Entonces crea la luz y también tiene que crear la oscuridad, porque aquí ya estamos hablando de una dualidad. Bueno, en ese escenario, entonces, para decirlo correctamente, que crea al ser humano. Y es tan perfecta la creación que realiza el Alcaes, que justamente crea a lo que se conoce en la terminología alquímica al primer Adán, o el Adán primero. Y este Adán primero era un ser perfecto, lo tenía todo, era magnífico, reunía en sí todas las cualidades, pero ocurría una situación, y es que este Adán primero, así creado por el Alcaes, fue creado a imagen y semejanza del Alcaes, es decir, perfecto. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Perfecto era este primer Adán, que no necesitaba nada, porque todo lo tenía. Entonces no necesitaba moverse, no necesitaba ir de un lugar a otro, nada. Entonces vivía en una suerte de letargo, cuentan los alquimistas. Y este letargo evidentemente no era lo que esperaba, no era lo que se esperaba de este Adán primero. Entonces el innominado le pide digamos, le pide al Alcaes que solucione
esta situación de este Adán, primero, que está aletargado, que no hace lo que tiene que hacer y está ahí simplemente existiendo, pero sin hacer absolutamente nada. Entonces, el Alcaés, en su magnífica y colosal inteligencia, soluciona el problema de la siguiente manera. Toma a este primer Adán y lo parte en dos, es decir, divide sus cualidades masculinas de sus cualidades femeninas, que las tenía reunidas en uno solo en el Adán primero. Y una vez que los ha dividido en dos, los lanza a estos dos, a este Adán que ahora sería un Adán segundo, digámoslo así, los lanza a los abismos del caos. Y el caos es la oscuridad. El caos, de acuerdo al lenguaje alquímico, está formado por dos grandes miasmas. Uno de ellos es el Sol y el otro es la Luna. Y este Sol y Luna en realidad constituyen los dos constituyentes del, digamos, del caos, que en el lenguaje alquímico el Sol corresponde a un aspecto metálico del caos y la Luna corresponde a un aspecto mineral del caos. O sea, hay una dualidad también masculina-femenina en el caos. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando este Adán segundo cae en el caos lo atrapa. Primero lo toma, digamos, la parte lunar, la parte mineral, lo atrapa, lo envuelve, y una vez que lo ha envuelto viene la otra capa, que es la capa metálica, y lo sella. Y queda entonces este ser humano, este Adán segundo, queda completamente disminuido en sus capacidades, prisionero del caos, y por lo tanto no puede expresarse en la grandeza que tiene su propia naturaleza íntima. Es decir, si nosotros lo vemos así, nosotros estamos hablando de nuestra propia creación. Nosotros, o sea, ese Adán segundo, somos seres perfectos, somos Cristos en nuestra concepción original, somos iguales al Alcaes. Pero lo que ocurre y lo que sucede es que al caer en los abismos del caos, se produce esta situación en la que somos atrapados y el principal efecto que tiene en el ser humano esta caída es el olvido. Es decir, el ser humano se olvida de su origen real, se olvida de su origen divino y se identifica con el caos. Y al identificarse con el caos, coloca su conciencia en el caos. Entonces, en esa situación, su conciencia se va hacia el mundo de la materia, hacia el mundo de la dualidad, el mundo limitado, que es completamente diferente y distinto de su realidad original, que es la perfección más absoluta. Entonces, ante esa situación, ante este olvido, viene algo que es natural en todos los seres humanos, que es el dolor. Y el dolor, y eso nosotros también lo podemos ver en la doctrina budista, cuando el Buda explica las llamadas cuatro nobles verdades, en donde, si ustedes recordarán, la primera noble verdad es acerca del dolor, la segunda noble verdad es acerca de la causa del dolor, la tercera noble verdad es acerca de que el dolor puede cesar, y la cuarta es el camino para la cesación del dolor, que es el llamado noble octuple sendero. Yo me voy a detener en los dos primeros. El dolor. El dolor es la consecuencia inicial y perpetua y permanente de la condición humana acá en la Tierra, digámoslo así. El ser humano está sujeto a este cuerpo, que es un cuerpo que nace cuando cae en el caos, ¿ya? Es un cuerpo que está prestado por el caos, digámoslo así, y por lo tanto este cuerpo y esta vida en la cual él se ha identificado está sujeto a estos tres aspectos que también los mencionó el Buda en su momento cuando se habla de la historia del príncipe Siddhartha, que es la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, estos tres aspectos son inherentes a la condición del ser humano, la enfermedad, la vejez y la muerte. Por lo tanto, lo que sucede con nosotros, los seres humanos, es que dada esta realidad, que por una parte somos seres perfectos, que estamos, digamos, prisioneros o encapsulados en un cuerpo imperfecto, que es capaz de enfermarse, ¿no es cierto?, envejecer y morir,
se genera automáticamente en nosotros la condición del dolor. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros seres humanos que somos perfectos, sufrimos, no debiendo sufrir porque somos iguales a Dios. Entonces la explicación, que incluso la misma explicación la del Buda, la vamos a usar acá también, es una cosa muy simple. Nosotros, si bien es cierto, nos hemos olvidado de nuestro origen divino, de nuestro origen de perfección, tenemos un recuerdo. Es como un eco, no es algo claro, es algo que está ahí, que resuena, pero que no es claro en realidad. Y ese eco es ese recuerdo lejano de nuestra antigua perfección. Y nosotros de una u otra forma añoramos esa perfección. Por eso que ustedes se van a dar cuenta que todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos, por bien que nos vaya en la vida, por éxito que tengamos, en todas las cosas que emprendamos, porque aunque tengamos mucho, ¿no es cierto?, mucho amor en nuestra vida también, seres queridos, hijos, qué sé yo, amistades, etcétera, etcétera, fama, dinero, lo que ustedes quieran, traducir como éxito y, qué sé yo, y felicidad en el mundo, resulta que no es así. Resulta que cuando nosotros los seres humanos estamos en el éxito, nos está yendo muy bien, siempre hay dentro nuestro una vocecita que nos dice, esto no es para siempre, esto se termina en algún momento. Entonces, si yo amo a mis hijos, por ejemplo, yo sé que en algún momento yo me voy a ir de este mundo y no los voy a tener más. Qué sé yo, si yo tengo mucho dinero, yo sé que ese dinero, cuando yo envejezca y muera, ya no va a estar. Entonces, este mundo del caos es completamente impermanente y obviamente que ante mi ser interno, que es la permanencia absoluta, porque yo como ser interno soy absoluto, soy eterno, se produce entonces esta disonancia entre lo que yo siento en mi corazón y lo que yo vivo en el mundo. Y ahí está el gran punto en el cual se afirma la alquimia para explicar que nosotros somos seres perfectos, que estamos simplemente prisioneros dentro de esta cárcel que es el caos. Entonces, ¿qué es la alquimia? La alquimia viene a ser aquello que me enseña a salir de esta prisión. Explica todas las situaciones que vivimos los seres humanos, las explica con mucha claridad, porque nosotros los seres humanos, recordémoslo, esto lo voy a reiterar, nosotros los seres humanos estamos en una permanente búsqueda. Esa incapacidad de satisfacernos, porque sabemos que nosotros bien sabemos que los seres humanos nunca estamos satisfechos con lo que hacemos, nunca. Siempre tenemos algo adentro nuestro que nos dice, no, esto no es por aquí, esto no es por, no, no, esto es, etcétera. Y eso genera el dolor. Y por lo tanto, entonces, este ser humano que vive en esta constante, llamémosle así, eh, inquietud, en esta constante incompletura, digamos, no puede ser feliz. Seremos felices por momentos, seremos felices por ratos, sí, puede ser, pero el momento en que estamos solos con nosotros mismos, cuando nos miramos en el espejo, nosotros sabemos que esto se va a terminar y que esta felicidad que hoy día nos embarga, mañana ya no va a existir. Ese drama, esa llamada angustia existencial que tenemos los seres humanos, es propia de la caída, porque esto de que el ser humano haya sido lanzado, ¿no es cierto?, por el Alcaes, haya sido lanzado a los abismos del caos, no es más que la gran caída que aparece y está representada en todas las religiones y en la Iglesia Católica, en el cristianismo se habla de la expulsión del paraíso terrenal, que en definitiva es lo mismo. Es dicho en palabras diferentes, pero es exactamente lo mismo. Vivíamos en la perfección, en el paraíso terrenal, en el jardín del Edén, llámenle ustedes como les parezca, y en un momento determinado nosotros abandonamos ese jardín del Edén y nos vinimos a trabajar a este mundo, a vivir a este mundo, y hay que recordar que digamos, que aparece en la Biblia también, cuando son expulsados Adán y Eva, ¿no es cierto?, al paraíso terrenal, por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se le condena a Adán a obtendrás el pan con el sudor de tu frente,
y a Eva le dicen parirás con dolor. Y estas dos afirmaciones, estas dos condenas, digámoslo así, en realidad nos están diciendo algo entre líneas. Nos están queriendo decir que en el jardín del Edén no necesitábamos procurarnos el alimento, porque todo lo teníamos. Y que también la mujer no necesitaba, no pasaba por dolores para la procreación de la especie. Entonces nos está hablando indirectamente de que vivíamos en una situación completamente distinta. Bueno, esto es a grandes líneas el tema, Laura, lo que traté de resumir al máximo posible, la situación del ser humano, su génesis. Esto evidentemente tiene muchas más explicaciones, etcétera, etcétera, pero que básicamente consiste en lo que acabo de comentar, en explicar básicamente que nosotros los seres humanos vivimos en una condición de angustia existencial permanente. Nadie puede negarlo. La única manera, y eso es un poco triste, lo que pasa a veces con algunas personas, que es triste, pero hay que decirlo, que la única manera que nosotros no suframos es aturdiéndonos a veces. Y el aturdimiento viene a través de una serie digamos, abusos de drogas, de qué sé yo, de violencia, de etcétera, etcétera, que es lo que en definitiva a lo que recurren muchas veces las personas en este gran vacío existencial que muchas veces se nos produce por esta carencia que sentimos que tenemos dentro. Nosotros nos diferenciamos esencialmente del reino animal por esta condición. No hay ningún animal, no hay ningún animal que tenga un conflicto existencial. Los animalitos basta con que les demos mucho cariño, les hagamos, los tengamos, digamos, bien cobijados, bien alimentados, y son felices para siempre, quiero decir, hasta que se vayan. Nosotros los seres humanos, no. Algo hay ahí que en nosotros está y que nos dice, la verdad es que no sé la verdad. La verdad es que no sé nada. Y eso lleva a las personas entonces a caer en esa búsqueda, que es muy buena por lo demás, esa búsqueda de una respuesta superior. Y ahí entonces es donde la alquimia es una de estas puertas. No digo que sea la única, no estoy diciendo que la alquimia sea la única poseedora de la verdad, no, 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 para nada. Lo que yo estoy diciendo es que la alquimia es un camino para quien quiera salir de este valle de lágrimas, y así como hay otros también, es bueno saber que este camino es un camino que fue entregado a la humanidad para que la humanidad lo use, para que la humanidad lo utilice. Y eso es básicamente aprovechar la oportunidad que tenemos de conocernos un poco mejor a nosotros mismos e ir más allá de nuestras propias limitaciones. Ese es el camino de la alquimia. Muy bien, Javier. Bueno, pues justamente en ese camino, ¿no? Y en ese andar, has desarrollado tú también un curso que se va a dar muy prontito y según tengo entendido, lleváis ya varias ediciones de este curso dentro de tu escuela de alquimia y que está siendo todo un éxito, así que te pediría por favor, por si alguien quiere formar parte de ello, por si alguna persona, que seguro que son muchísimas las que ven esto y están resonando en la información, quieren estar ahí también y ser partícipes, que tengan toda la información en el acceso a ella. Perfecto, mira, es cierto, como tú dices, Laura, nosotros vamos en la octava versión, lanzamos la octava versión del curso de alquimia tradicional de alto grado, clases que comienzan el sábado 4 de junio, y justamente le hicimos un día sábado, en la mañana de acá de Chile, porque tenemos muchas personas interesadas, por ejemplo, de España, y que por esta diferencia de horas, que tenemos de 6 horas de diferencia, claro, cuando ellos entran a nuestros cursos, que comienzan acá en Chile a las 7 de la tarde, ya son las 2 de la mañana en España, entonces es muy complicado. Entonces, hemos justamente puesto este horario porque queremos también que nuestros amigos de España puedan sin mayores dificultades, y Europa en general, puedan sin mayores dificultades participar. Mira, este curso está estructurado en 10 lecciones, en 10 clases. Cada clase dura más o menos 2 horas, a veces se extiende a 2 horas y media, es lo más común. Y en este curso lo que nosotros hacemos son dos cosas. Uno, explicamos, perdón, antes de esto, la base estructural de este curso, la base, llamémosla así, doctrinaria de este curso,
está tomada de 3 alquimistas. Hay muchos alquimistas. No digo que estos sean los únicos, no, hay muchos alquimistas. Pero hay 3 alquimistas que ha sido necesario seleccionar para que de esta manera podamos hacer el curso, si no sería imposible, ¿no es cierto? Estos 3 alquimistas son Ireneo Filaleteo, con su obra la puerta abierta al Palacio Cerrado del Rey. Es un alquimista inglés del siglo XVIII. Luego, con Fulcanelli, con 2 de sus obras. Una de ellas se llama Las Moradas Filosofales y la otra es El Misterio de las Catedrales. Y el tercer autor es precisamente Apiano León de Valiente, con su libro, el que mencionaba al comienzo, Las 4 alas de Mercurio, que tuvo Apiano León de Valiente la virtud y la cualidad de poder transformar en un lenguaje mucho más comprensible la alquimia, que de hecho y de partida es un lenguaje difícil de entender porque ya lo dijimos, debían ellos velar esta información desde el comienzo. Bueno, se estructura entonces en estas 10 clases a través de las cuales van introduciéndose nuestros estudiantes en la alquimia de manera gradual, cada vez va en un ascendente, digamos, y aparte de todo el aspecto teórico, toda la parte explicativa, que en el fondo habla de cada uno de nosotros mismos, es un detalle muy importante recordar que los conceptos alquímicos, si bien a veces parecen que fueran conceptos del exterior, no, hablan de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la base teórica, pero promediando el curso, es decir, en la clase número 6, ¿no es cierto? Después de la quinta clase, la clase número 6, se le entrega a nuestros estudiantes una herramienta. Es una herramienta que ha estado escondida durante muchísimos siglos, sí, digamos 7 siglos, muchísimos años, quería decir. Muchísimos años, 700 años en realidad, que es una herramienta que recibieron los templarios por parte de los sufíes, que es aquella que permite, a través de su utilización, que es una práctica en realidad, le permite al estudiante, al caminante, al discípulo, le permite ir deshaciendo este caos que lo tiene prisionero, que lo comentábamos delante. Esta es una práctica que se conoce con el nombre de solve et coagula. Solve et coagula. Se le conoce en algunas organizaciones como la palabra perdida, por ejemplo, es la parole de la C, etcétera, etcétera. Tiene distintos nombres, pero es y significa lo mismo. Entonces, nuestros estudiantes, más o menos, repito, promediando el curso en la clase número 6, van a recibir esta práctica, que es una práctica muy efectiva, que repito, viene de muy antiguo, ha sido completamente mantenida desde el comienzo, no, es inalterada, quiero decir. Se ha conservado tal como la trajeron los templarios y así se entrega. Y es una práctica que debemos realizar los alquimistas para producir en nosotros el cambio. Ese cambio es justamente producido porque el trabajo con el solve coagula permite que todo esto que nos cubre, este caos, sol y luna que nos tiene prisioneros, vaya lentamente deshaciéndose. Y a medida que se va deshaciendo, este caos se va transmutando. La alquimia es la ciencia de la transmutación. Este trabajo implica que nosotros tomamos una porción de una porción de caos, y a través del uso del álcaes, nosotros la transmutamos en luz. Para el alquimista, la materia, la oscuridad, o digamos, el caos en definitiva, no es un enemigo. Sí nos pone muchas dificultades, pero no es un enemigo que hay que destruir. Es un adversario, llamémoslo así, que hay que transmutar. Entonces la transmutación es lo más importante. La transmutación significa que nosotros tomamos este caos y lo transformamos en luz. Y esa luz, porción por porción, que este es un trabajo cansino, es un trabajo largo, pero no tanto tampoco, va permitiendo que nuestro caos se vaya transformando en luz. Y finalmente, el discípulo, el caminante, es decir, logrará a través de este trabajo, de la comprensión de la alquimia, más el trabajo realizado
con el solve coagula, se logrará o lograremos que nuestro ser crístico se exprese en toda su magnificencia. Y así entonces habremos ido más allá de los límites que nos impone el caos y evidentemente alcanzaremos un estado de perfección que es el estado original que siempre tuvimos cuando fuimos creados y cuando vivíamos en ese llamado jardín del Edén. Esto es un poco la parábola del hijo pródigo, que sale del padre, va a caminar, da unos periplos y luego regresa a su origen, que está también relatado en todas las tradiciones iniciáticas antiguas, por ejemplo, el retorno a casa, el caso del rey Arturo, por ejemplo, que tiene que recuperar el dominio sobre Camelot, que lo perdió en su momento, como Ulises, por ejemplo, cuando regresa de la guerra de Troya y tiene que volver a Ítaca, donde le espera a su esposa y su hijo, y se demoró mucho tiempo en hacerlo. Esas son alegorías que en definitiva nos están hablando de este regreso a casa. El trabajo que hace el alquimista de comenzar a hacer esta acción sobre su materia, es decir, sobre su caos, es el camino de regreso a casa, es volver a encontrarse con su origen celeste, con su origen divino, y por lo tanto alcanzar esa perfección para dar un paso más en el sendero de la evolución humana. Eso es básicamente, y lo hacemos en este curso, digamos lo entregamos en este curso. El trabajo posteriormente es individual. La alquimia no es una religión, no es una, no es una secta, no. El camino alquímico es un camino individual. Perdón, perdón. Perfecto, Y Javier. ese Bueno, camino yo creo individual, que ahí se entendió perfecto también y bueno, yo voy a indicar por nuestra parte que tus redes sociales también aparecen, sí, en la caja de descripción, en la plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus, porque ahí también te pueden contactar directamente, ¿no? Para formar parte de este curso. Y bueno, vamos a dar cabida aquí a algunas de las preguntas que han entrado en directo en esta tarde, si te parece. por, Comenzamos con la por pregunta supuesto. de Jacqueline León. Nos dice, soy ignorante en la alquimia, ¿por qué el anonimato? Muy buena la pregunta. El anonimato es una tradición alquímica. Es decir, como comentábamos nosotros, perdón, como comentábamos nosotros, los alquimistas al comienzo debieron esconderse. Y habiéndose escondido, era porque eran perseguidos. De hecho, hay una cantidad de relatos muy importantes de alquimistas que fueron hechos prisioneros, fueron torturados, qué sé yo, y quemados en la hoguera, acusándoseles de brujería, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, ese era un peligro. El otro peligro estaba en los nobles de la época, que habían escuchado que, y eso es verdad, que algunos alquimistas eran capaces de fabricar oro físico. Entonces, en muchas ocasiones tomaban a un alquimista y lo obligaban a producir oro. Y si no lo hacía, lo torturaban, lo asesinaban. Es decir, lo que quiero decir con esto es que ellos debían esconderse por esos motivos. Ahora, tú dirás, bueno, pero en esta época eso no ocurre. Ok, no ocurre, pero ellos son muy tradicionales, son muy tradicionalistas. Entonces, es la razón por la que mantienen el anonimato de sus nombres. Y lo que importa en realidad es la enseñanza. Eso es básicamente, Jacqueline, lo que te podría decir de por qué el anonimato. Pero tiene una buena razón inicial. Gracias, Javier. Pues continuamos entonces, si te parece, con la siguiente pregunta, muy interesante también. Nos la lanza Estela R. en la plataforma de YouTube. Nos dice, gracias por la información, ¿cómo podemos aplicar la alquimia para evolucionar? ¿Hay alguna técnica o herramienta que se puede hacer? Sí, mira, disculpa, ¿cómo era el nombre de quien preguntaba? Perdona. Estela se llama nuestra amiga. Estela. Estela, mira, efectivamente, una parte importantísima de la alquimia es la práctica. Es decir, como decíamos recién, la alquimia es una explicación general, ¿no es cierto?, donde explica todos los procesos humanos, todos nuestros procesos, los va explicando paso a paso, pero llega un momento en que la explicación es insuficiente. Es decir, llega un momento en que en realidad ya está bien conocer esto, pero ¿cómo? Como tú bien dijiste, Estela, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Bueno, se hace a través de una práctica, pero esta práctica se puede enseñar una vez que uno tiene los fundamentos,
Y esta práctica se conoce con el nombre de solve et coagula, que es una práctica que, te la digo a grandes líneas, consiste en la capacidad, a través de este ejercicio, que fue heredado, fue entregado por los sufíes a los templarios, y los templarios los trajeron a Europa, por eso decíamos delante que ha sido inalterado durante 700 años. Entonces, este ejercicio lo que hace en la práctica es que llama, por decirlo así, al alcaest, de manera tal, digamos, convoca al alcaest, no sé cómo decirlo, evoca, convoca, llama al alcaest, para que el alcaest trabaje sobre nuestro caos y lo vaya deshaciendo lentamente. Al alcaest se le conoce como el gran disolvente universal también. Entonces, este gran disolvente universal, así lo menciona Blavatsky también, este gran disolvente universal o alcaes o luz iniciática es justamente la herramienta que nosotros debemos usar para que esto suceda. ¿Y cómo lo logramos? A través de la práctica del solve coagula, que, bueno, nosotros se la enseñamos a nuestros estudiantes durante este curso, más o menos ya a partir, como decía antes, la clase número 6, se le enseña, porque ya con las clases anteriores tiene todo el fundamento necesario para comprender bien qué es, de qué se trata y cómo se hace el ejercicio solo de coagula. Entonces, esa sería mi respuesta, Estela. Sí, es un camino, es ir más allá de los conceptos meramente intelectuales para llegar a una concepción realmente práctica de lo que es la liberación y la libertad del ser humano. Muy bien, Javier, vamos a por la última pregunta de la tarde. Nos la hace nuestro amigo José Olivares desde México en la plataforma de YouTube. Nos dice, antes se les relacionaba con la química. ¿Sigue siendo así? Sí, oye, muy buenas las preguntas. Cierto, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que cuando llegan los templarios a Europa y empiezan a enseñar lo que ellos traían, aquella disciplina que fue recibida por parte de los sufíes, lo empezaron a difundir. La difundían con sus amistades, la entregaron incluso a los masones operativos, que eran los picapedreros de la época, y de ahí se desarrolla después toda la masonería operativa y luego especulativa. Pero en estos grupos de individuos, y digo de individuos porque no eran agrupaciones, sino que eran personas individuales, que recibieron este conocimiento alquímico y lo empezaron a practicar, se produjo una, llamémosla así, una división, pero una división, digamos, armónica, no es inarmónica, en que algunos de estos practicantes del arte, que es el arte real, siguieron por la línea espiritual, de lo que acabamos nosotros de comentar, que es el desarrollo espiritual, y otros se fueron por una línea que se llama la línea de la espagiria. Y los espagiristas fueron aquellos alquimistas que se dedicaron a, utilizando los conocimientos recibidos, se dedicaron a buscar soluciones para los problemas de la época, es decir, remedios, sustancias, qué sé yo, que ayudaran a la condición de la humanidad, que ustedes se imaginarán, la Europa del 1300 era terrible en las condiciones, desde condiciones higiénicas, de conocimientos y todo lo demás. Entonces, los espagiristas se desarrollaron y posteriormente se transformó eso en la ciencia química. Por lo tanto, sí, tienen una raíz común, pero se separan en ese momento. Entonces, los espagiristas, justamente hoy día, digamos, lo que se ha logrado recabar al respecto es que son los padres de la química y también de la farmacología. Entonces, a ellos les debemos también muchos de los beneficios que la nueva farmacología ha traído, digamos, a la humanidad. Eso es cierto, así es. Gracias, Javier. Bueno, lamentablemente tenemos que casi que marcharnos ya. El tiempo es limitado. Podría darnos esta charla pues para estar aquí durante 3 4 horas, ¿no? Siguiendo y continuando con la alquimia y ese camino, ¿no? Del discípulo. Te paso la palabra en esta última ocasión, Javier, no solamente para que puedas despedirte, sino porque hay mucha gente pidiéndonos tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde podemos saber más de ti. Así que ahí te dejo nuevamente y por si quieres, como no, compartirnos alguna conclusión. Por supuesto. Mire, primero, para que nos quieran seguir en las redes, nosotros, claro, tenemos nuestro Instagram que es Alquimia Tradicional, así todo junto, Alquimia Tradicional, y Facebook también, Alquimia Tradicional. Ahí nos van a encontrar, tenemos
bastantes seguidores, lo que es muy grato, compartimos información, así es que ahí nos van a encontrar y ahí también está la información de los detalles del curso que comienza el 4 de junio. Yo quería solamente agregarles que esta alquimia, que es la que a mí me tocó el privilegio de recibir por parte de Apiano León de Valiente, él le puso este nombre, alquimia tradicional, y le puso un apellido de alto grado. Y le pone el apellido de alto grado justamente porque el alto grado viene del hecho de que se entrega el solve coagula. Eso es algo que es único. Entonces él lo explicaba así, cuando yo conversaba con él, le decía, pero ¿por qué de alto grado? Porque entregamos el solve et coagula. Y el solve coagula es justamente lo que le da la altura a este conocimiento alquímico. Si no, sería solo teoría. Entonces, como conclusión, yo les puedo comentar que como buena noticia también el hecho de que el conocimiento alquímico llevado a la práctica en nuestra vida diaria nos libera. Nos libera, libera al ser humano, libera al hombre y a la mujer y nos convierte en hombres nuevos y mujeres nuevas, porque de verdad se produce un renacer. Y ese renacimiento se va dando en la medida en que nosotros comprendemos nuestra realidad y practicamos de manera que esta realidad espiritual que somos nosotros se manifieste y se exprese y salga a la luz. Así es que invitados todos ustedes, los que quieran, a conocer nuestras redes sociales, ya les repito, Alquimia Tradicional, así tal cual, en Instagram y en Facebook, y ahí nos vamos a estar encontrando entonces para cualquier información adicional que ustedes quieran. Fantástico. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy en Mindalia, por compartir este súper tema con todos nosotros. Y ahí te encuentran también en la cajita de descripción. Como siempre, yo os indico que en la plataforma de YouTube se queda todo el contenido grabado. Sí podéis disfrutar de conferencias, entrevistas, de todo lo que se comparte aquí cada día para que no os perdáis nada y estéis al tanto de todo. Nos despedimos de esta entrevista, pero continuamos en unos minutitos aquí en riguroso directo, como siempre, en una nueva emisión, así que nadie se vaya.